Muy buenas a todos. Gracias por estar escuchando este podcast de la Nación Patriota. Mi nombre es Henry B. Franco y estaremos hablando de lo que ha ocurrido en la semana 15 NFL porque los Patriots desafortunadamente perdieron contra los Buffalo Bills en casa y entre otras cosas, y que ya iremos tocando conforme avance este episodio, el equipo pierde su racha de 10 triunfos de manera consecutiva, una racha que habían iniciado en septiembre que ahora ya han perdido. También han perdido la oportunidad de ganar la división este fin de semana y aunque no es, aunque los Patriots siguen controlando su destino, la realidad es que se vuelve un poco más complicado ganarlo. Queda descartado ganarlo la próxima semana. Ya también iremos hablando un poco al respecto de lo que tienen que hacer los Patriots, porque todavía controlan su destino. La cosa es que el camino es ahora un poco más largo para ganar la división y se complica todavía más el obtener el sembrado número uno de la conferencia americana. Pero empecemos hablando de lo que ocurrió en el terreno de juego. Los Patriots mostraron dos caras completamente diferentes, una en la primera mitad y otra en la segunda. La primera mitad fue un partido en el cual los Patriots dominaron de pie a pa, 24-7 en cierto punto del partido. Al descanso iban ganando 24-7. Minutos antes, estaban ganándolo 21-0. Es decir, el equipo tenía pleno control y dominaban a placer a los Bills, pero después del descanso hubo los ajustes que se esperaban de los Bills y los Patriots por alguna razón no ajustaron, no supieron capitalizar sus oportunidades para mantener esa ventaja o parte de esa ventaja y permitieron más de 28 puntos en contra, apenas anotaron 3 puntos después de blanquearlos por casi 2 cuartos. Fue un partido en el que los Patriots respondieron hasta muy entrado el último cuarto, ya cuando el partido se los habían remontado en la serie anterior, y aún así la defensiva no reaccionó y también permitió otra serie ofensiva con puntos de los Bills que otra vez remontaron. Hubo en total 2 remontadas de los Bills en el partido y los Patriots pues dejaron ir una muy buena oportunidad de este fin de semana, no solamente para ganar la división y meterse a playoffs, sino también para acercarse a la posibilidad de ser el sembrado número uno. Pero no creo que la temporada de los Patriots esté acabada. Creo que en ese aspecto muchos aficionados y muchos analistas podrían pecar de fatalistas, porque la realidad es que los Patriots siguen controlando su destino. Tenían la oportunidad de ganar la división este fin de semana, pero ahora ya no es tan sencillo. Aún así siguen teniendo pleno control de lo que pase más adelante. No dependen de nadie más que de ellos mismos. Si este equipo es de a de veras, si es de verdad, tendría que salir el próximo domingo contra los Ravens, salir en la siguiente semana contra los Jets y en la última contra los Dolphins a matar y ganar esos partidos, ganar esos 3 partidos restantes, porque los Bills son los que dependen de que los Patriots no vuelvan a ganar y poder así ganar la división por criterios de desempate. Pero como vemos, la cuestión no está todavía definida para los Bills. Los Bills necesitaban ganar este fin de semana y se notó la urgencia con la que fueron. Lo que pasó es que los Patriots volvieron a tener ese problema que han tenido en las últimas semanas, que se caen en la segunda mitad. Y creo que eso es un llamado de atención, como decían los jugadores después del partido, en las conferencias de prensa que se dan posteriores al encuentro, mencionaban que era una llamada de atención para todos ellos, que se habían confiado, que se habían relajado y que se habían vuelto complacientes con ellos mismos. Y creo que es cierto. El equipo mostró una cara muy similar, incluso con esa bipolaridad, creo que mostraron los mismos problemas que en la semana contra los Giants, contra los Bengals, contra los Falcons, contra muchos equipos que en cierto punto habían dominado y que en la segunda mitad dejaron que se les acercaran y por suerte lo ganaron. O no tanto por suerte, pero sí por elementos que ahora no aparecieron, porque la realidad es que la ofensiva no caminó en todo el tercer cuarto, apenas apareció gracias a Trevion Henderson, que creo que es nuevamente uno de los jugadores más interesantes que tiene la ofensiva. Tuvo casi 150 yardas por tierra, agregó otras 13 por aire, tuvo 16 toques de balón, 2 anotaciones, fue el jugador más explosivo que tuvo New England. Y fuera de eso, no vimos ni a Stephon Diggs, ni a Keishon Booty, ni incluso
Ramondre Stevenson no apareció en el resto del encuentro. Hubo muchos jugadores que uno esperaría que tomaran la batuta en un momento importante, veteranos que, a diferencia de un Drake May que está en su segundo año, un Henderson que es un novato, tienen la experiencia y la pericia para buscar evitar una remontada como la que vimos en el terreno de juego, y no ocurrió. Luego también están la falta de ajustes que hubo en la segunda mitad, y eso es algo que ya había preocupado en juegos anteriores, viniendo de Josh McDaniels y también del otro coordinador que es Zach Kerr. Pero quizás el que más me ha llamado la atención es Jeremy Springer. Empecemos por McDaniels. Creo que McDaniels, muchos critican que el equipo no corre lo suficiente en la segunda mitad. Lo hicieron muy bien en la primera mitad y gracias a eso es que la ofensiva caminó, porque la realidad es que May no tuvo un gran partido en lo estadístico. Tuvo buenas jugadas, pero le costó entrar en el ritmo del juego. Creo que los Bills hicieron exactamente lo que uno pensaba desde la previa, que era neutralizarlo, sabiendo que había sido el dolor de cabeza que les costó el partido en la semana 5. Entonces todo su énfasis defensivo fue neutralizarlo. Y si bien anotaron 31 puntos, muchos de los puntos que vinieron no fueron por May. May sí se vio muy limitado, lo contuvieron lo más que pudieron, sí les corrió mucho, pero incluso en ese sacrificio de permitirle correr con el balón, fue calculado porque por aire no le dejaron hacer mucho. Y creo que McDaniels tenía el plan de juego inicial correcto, porque sabiendo eso, el equipo atacó muy bien por tierra. Henderson y Stephenson se combinaron muy bien, con muy buenos acarreos en los primeros dos cuartos. De hecho, eh, creo que los Bills en ningún momento pudieron ajustar contra estos dos. Y incluso en la segunda mitad les siguió costando por ahí. Pero ¿qué pasó? Al principio del tercer cuarto todavía siguieron corriendo con el balón. Creo que el plan de juego no cambió en la segunda mitad y ese también fue un problema, porque los Bills sí ajustaron, sí cambiaron su manera de defender y se notó porque hubo muchos acarreos de Henderson y de Stephenson que acabaron en la misma línea de scrimmage, lo cual muestra que la defensiva se reorganizó para taparles esos huecos y los forzaron a hacer algo que realmente no creo que estuviera en el panorama de McDaniels ni de la ofensiva en general, que era lanzar el balón. Muchas ocasiones cuando se le exigía al equipo lanzar con el balón, siento que los Bills esperaban eso y tenían muy bien cubiertos a todos los receptores del equipo. Incluso sin Christian Benford, que es el mejor esquinero de los Bills, sí se notaba que ni Diggs, ni Hollins, ni Hunter Henry tenían el espacio para atrapar el balón. Sí hubo drops, sí hubo jugadas en las cuales pudieron haber hecho más, pero tenían al defensivo encima. Entendamos que desde ahí Buffalo presentó un plan de juego y esperaba que New England en cierto punto cayera en él y lo hizo, porque creo que McDaniels ahí fue el del problema. No es tanto que no corriera con el balón, es que no ajustó los acarreos que le habían funcionado en la primera mitad. Obviamente no le iban a funcionar en la segunda, pero no hubo un plan de juego para eso. Incluso vi que hubo más jugadas de truco, más jugadas inesperadas en la primera mitad que en la segunda, cuando más se le necesitaba. Ahí siento que fue el problema de McDaniels, que tuvo un plan de juego y fue muy inflexible en ese aspecto. Y cuando salieron de ese plan de juego, finalmente por las circunstancias, porque estaban perdiendo, entonces cayeron en el plan de juego de los Bills y ahí fue donde fue su sentencia de muerte. Y desde ahí fue el problema. Pero, y lo mismo le pasó a Zach Kurr, pero él creo que incluso desde el segundo cuarto, cuando permiten el primer touchdown de los Bills, ya se notaba que el equipo no estaba caminando a la defensiva. Después de un cuarto y medio, esa defensiva se vio muy debilitada. No sé si es la intensidad exagerada, que a lo mejor es una intensidad muy exagerada para este tipo de jugadores que, recordemos, no todos los jugadores defensivos estaban al 100 o estaban en el terreno de juego. Faltaba Milton Williams, que había sido clave contra Josh Allen. Y aunque estuvo activado, Robert Spillane, que es el linebacker medio, el capitán del front seven, tampoco estuvo en el partido. Todos esos detalles contaron. Para un equipo que es tan limitado todavía en cuanto a talento, porque no cuenta con tantas estrellas, no contar con las pocas que tienes, sí hay una diferencia, porque los suplentes, como mencionábamos desde hace muchas semanas, todavía no tienen la capacidad para llenar esos zapatos. Es normal porque son muy jóvenes o también son jugadores que vinieron como parche y esta reconstrucción no va a terminar este año, todavía le faltan años. Y creo que desde ahí la defensiva se vio muy disminuida. Le faltaban jugadores, le faltaba energía. Creo que Kerr ha demostrado en las últimas semanas que le está quedando grande el puesto,
Por ahí se mencionaba el rumor de que Terrell Williams tiene asegurado su puesto como coordinador defensivo, pase lo que pase este año, lo cual también habla mucho del nivel de confianza que tienen en Kirk, que es cierto, ha mostrado cosas prometedoras en su llamado de jugadas, pero creo que después de esto también es un regreso a la realidad en cuanto a lo que él puede ofrecer todavía. Quizás está muy verde como coordinador defensivo, porque la falta de ajustes no es de este juego, es también en el juego contra los Giants, les anotaron 2 touchdowns, precisamente porque no supo ajustar en la segunda mitad. Contra los Bengals, si no es por esa intercepción que terminó en pick six de Joe Flacco, también hubieran remontado los Bengals. En el juego contra los Jets sufrieron mucho en los primeros cuartos. Es algo que se ha dado comúnmente con Kerr. Siempre hay un lapso de 1 o 2 cuartos en los cuales no tiene respuesta. Y a veces es al inicio del partido y el equipo puede ajustar y cerrar muy bien los encuentros, pero hay veces en las que, como ahora, se presentan en los últimos 2 cuartos. Y ahí, cuando tienes una ofensiva que está batallando de por sí, si tu defensiva no puede capitalizar y cerrar el encuentro, pues pasa lo que ha ocurrido hoy. Se combinan y son factores que contribuyen a la derrota. Pero el que definitivamente ha decepcionado y no podemos dejarlo pasar es Jeremy Springer. El coordinador de equipos especiales sabía que iba a enfrentar un equipo que suele regresar muy bien en las patadas de kickoff y la verdad es que Ray Davis los hizo pedazos en cobertura. Hubo muchas veces en las que si no cometían castigos como sujetarlo de la careta o hacer un holding a alguno de sus compañeros en bloqueos, no podían detenerlo. Eso es una muy mala gestión por parte de Springer y de sus jugadores. No hubo la disciplina y no hubo la preparación adecuada sabiendo el tipo de rival que iban a enfrentar. Que estos equipos especiales de la semana pasada contra los Bengals fueron muy importantes para que ellos también remontaran ese encuentro, que fueron importantes en toda esta racha de triunfos que ha sumado Buffalo en las últimas semanas. No podemos dejar pasar ese detalle. Y creo yo que ahora más que nunca se ha visto que los equipos especiales no han tenido una buena temporada. Springer sigo creyendo que es un muy buen coordinador porque ha trabajado con lo que ha podido, pero el hecho de que sigan trayendo gente de otros equipos y de escuadra de prácticas a rellenar para los equipos especiales a estas alturas del año nos cuenta mucho de la falta de talento que tiene en general. Brendan Schooler ha tenido un bajón considerable. Creo que esta semana se le puede atribuir a todavía presenta problemas en su tobillo. Recordemos que se lesionó contra los Bengals, pero aunque se ha recuperado y vino la semana de descanso, creo yo que todavía sigue algo tocado porque no se le vio bien en el terreno de juego, se le vio muy perdido. El resto de jugadores creo que han sido una decepción total. Muchos jugadores que ahorita están en equipos especiales, yo no los veo para el próximo año. Incluso casos como Bryce Behringer, que me pareció un gran despejador en años anteriores, este año creo que ya ha empezado su declive. El único jugador que vale la pena de esos equipos especiales, que no ha bajado el nivel desde que se enrachó, es Andy Borregales, el novato pateador. Creo que sigue siendo muy cumplidor, sigue siendo un jugador altamente eficiente, pero pues el pateador es uno y este equipo pues se conforma de varios jugadores de equipos especiales. ¿Dónde están los demás? Y ahí está el problema. Tienes una ofensiva que no supo hacer los ajustes que tenían que hacer en la segunda mitad, que quizás se confió demasiado en lo que había hecho en la primera mitad y cuando se dio cuenta de que se le estaba yendo el partido, finalmente quiso hacer algo que terminó siendo lo que el equipo rival esperaba. Tienes una defensiva que lleva 2 semanas o más esperando que la defensiva lo saque de los partidos, que la suerte y la providencia eh, tape la falta de ajustes que hay después del descanso, que es un equipo a la defensiva que se agota muy rápido, tiene 1 o 2 cuartos muy intensos, se vio contra los Giants y después se vienen abajo y no parecen capaces de cerrar los encuentros, les está costando mucho cerrar partidos en este mes de diciembre y es algo que va a seguir empeorando porque todavía faltan rivales como los Ravens. Yo sigo creyendo que este equipo, aunque incluso pudiera ser que no ganen la división, todavía pueden clasificar a playoffs. Entonces, hay mucho partido por delante y la defensiva no está dando garantías. Y tienes los equipos especiales que se están cayendo a pedazos, que les falta una muy buena inyección de talento y que seguramente vendrá en la offseason. Y había muchos problemas que estaban ahí. Todos lo vimos. Se habló de ellos en la victoria contra los Bengals. Se habló de ello incluso en la victoria contra los Giants. Había muchos problemas ahí. Y creo que en ese aspecto lo que dicen los jugadores es que es una llamada de atención y creo que es correcto. Necesitaban esta llamada de atención
pero creo que más que ellos, los entrenadores, porque creo que el plan de juego, si bien fue prometedor al inicio, después en el desarrollo y la conclusión no lo fue. Y eso habla mucho de su trabajo, porque podemos criticar que Drake May no tuvo el juego que suele tener, que se vio nervioso, pero está bien, porque es un jugador de 23 años, de segundo año. No podemos exigirle que May de repente tenga la madurez y la pericia de un Josh Allen que lleva casi 10 años en la NFL, ni tampoco le podemos pedir más de lo que, pues, es un ser humano, es un chico joven, es un ser humano, va a tener baches todavía, por muy avanzado que sea, por muy atípico que haya sido su segundo año en la NFL, sigue teniendo fallas y va a tener que mejorar conforme avance sus temporadas en la NFL. Pero aquí tenemos que preguntarnos qué ofrece el staff, porque aquí falló Brable, aquí falló McDaniels, Kur, Springer y los asistentes que tienen a su disposición. Aquí falló el staff porque no encontró respuestas. No te pueden anotar en 6 series ofensivas consecutivas touchdown si tú tienes respuestas, ¿entiendes? No te pueden anotar tantos touchdowns consecutivos si encuentras una manera de contrarrestar esa táctica. No te pueden ganar en casa cuando tienes todo a tu favor y cuando dominas el partido, si no hay un desajuste o una falta de ajuste en el staff. O sea, aquí todo empieza desde el staff. Y creo que Brable algo así menciona en su conferencia postpartido, porque él habla precisamente de que tuvieron oportunidades para finalmente finalizar este encuentro, mucho antes de lo que los Bills pudieron haber remontado, y no lo hicieron. Dejaron ir puntos, dejaron ir series, los dejaron pasar en zona roja. Fue un desastre la defensiva en zona roja. Y creo que eso habla de lo consciente que es y que pues no podemos eludir la realidad. O sea, el staff falló en ese aspecto. Ahora, ¿qué sigue? Porque esto no se termina aquí. Uno puede pensar, ya con esto el equipo está eliminado. No, porque el equipo todavía puede ganar la división, todavía puede clasificar a playoffs y todavía incluso puede ser el número uno de la conferencia americana. Todavía la temporada no terminaba. Incluso si ellos ganaban, terminaban llevándose la división este fin de semana, lo cierto es que los Patriots todavía tenían que jugar otros 3 partidos y había algo de por medio, porque todavía tenían que ganar el sembrado número uno. O sea, pasara lo que pasara, el equipo no podía bajar la guardia. Pero sí era cierto que si miramos atrás, habían cosas que no estaban bien. Y en la victoria, aunque es fácil ajustar, parecía que el equipo no estaba haciendo los ajustes totalmente necesarios. Es decir, apretaba, pero no lo suficiente con la suficiente fuerza como para decir, ya hemos corregido todo el problema y se notó. Incluso los mismos errores que cometieron en el partido, cobertura de kickoff, problemas en la defensiva de zona roja, no los corrigieron a lo largo del partido. Necesitaban quizás esta derrota, porque recuerda mucho cuando pierden contra los Steelers, porque también tenían el partido en la bolsa. Es cierto que la circunstancia era diferente porque tenían que venir de atrás, pero el equipo pudo haber remontado ese partido. Pudieron haber remontado y aplastado a los Steelers, pero cometieron muchas entregas de balón. Acá cometieron muchos errores, muchos castigos. Que sí, podemos hablar de que los oficiales hicieron un desastre de juego y sí hubo jugadas clave en tercer down que ellos marcaron, que estuvieron la verdad, en la raya de lo verdaderamente suspicaz. O sea, si uno realmente fuera malicioso, podría decir que lo amañaron, porque ¿cómo puedes marcar un pase completo como el de la intercepción de Marcus Jones a favor de los Bills cuando el balón cayó, al final de la jugada estaba en manos de Marcus Jones? Luego marcaron una interferencia de pase, ok, la marcaste, pero la quitaron y le dieron la recepción al jugador de los Bills. Es una locura, pero es cada semana. En todos los juegos hay una estupidez de estos oficiales. No podemos decir que esto le costó al equipo porque pues tanto nos han beneficiado como nos han perjudicado. Han habido jugadas que hubo polémica y que el equipo pudo ganar el partido gracias a esas decisiones también. Y los equipos rivales pudieron haber dicho lo mismo de nosotros, que nos beneficiaron. Pero la realidad es que los oficiales ya han demostrado su ineptitud, su inoperancia y su falta de respeto por este juego, que son una bola de inútiles y que no sirven para este deporte, que es gente anciana, gente que no tiene la mínima predisposición
a hacerlo bien, porque como les pagan una miseria, pues ellos no trabajan al 100%. Entonces, ellos siempre van a trabajar así, como una bola de huevones que no sirven para nada. Aquí el detalle es que un equipo profesional, un contendiente no puede depender de esos huevones. Eso es lo que debería molestarnos a nosotros, que los Patriots hayan dependido de esas jugadas, que haya comentarios como el de Carlton Davis, que si bien es cierto, porque él le marcaron una interferencia de pase muy dudosa y que él mismo dijo, es que me la marcaron 10 segundos después de que ocurrió, o sea, que no estaban convencidos de que era castigo. Ok, Carlton, pero ¿por qué tus compañeros a la defensiva no detuvieron a los Bills antes? ¿Por qué depender del criterio de gente muy poco confiable que sabemos que es inepta y mal en su trabajo? No, tenemos que ganar el partido porque además los Patriots no tenían que estar sufriendo ni pidiendo revisiones ni ajustes de los oficiales cuando iban ganando 24-7 al descanso. No había necesidad de hacerlo. Entonces, sí creo que el equipo tiene que pasar ahorita por un momento de tranquilizarse, no decir ninguna tontería. Y como dijo Hunter Henry, tenemos que vernos al espejo. Los jugadores se tienen que ver al espejo y decir, bueno, también fallamos, también dejamos caer pases, también dejamos la oportunidad de completar primeros downs, también les permitimos a los Bills hacer muchas cosas, también los Bills encontraron nuestras debilidades y explotaron cada una de ellas. Nos estudiaron perfectamente, incluso nuestros triunfos más recientes se dieron cuenta de que había tendencias negativas que podían aprovechar para ganar. Y nosotros caímos en su juego, en su trampa, e hicieron un gran partido en la segunda mitad. Y tienen que analizar todo eso, porque lo que viene más adelante es más difícil. Si clasifican a playoffs, va a haber rivales más duros que los Bills. Y la próxima semana van a enfrentar unos Ravens que van a estar también en la tablita buscando mantenerse con vida porque tienen que ganar la división norte de la americana para poder sobrevivir, porque el equipo que gane la división norte en la conferencia americana no va, es el único que va a clasificar de esa división. Y ahorita ellos no tienen ese título al alcance. Entonces van a ir contra los Patriots a morder y van a jugar en casa. Y los Patriots tienen que ganar de visita en Baltimore contra un equipo que se está jugando su temporada en ese partido. Y tienen que darse cuenta de que lo que pasó ahorita ya pasó, ¿no? Los oficiales de esta semana a lo mejor no les tocan la próxima semana y no pueden depender de ellos, ¿no? Desde ahí empezarían mal. Ahí sí me preocuparía que el equipo empiece a depender de oficiales de la NFL. Sabemos que son gente muy poco confiable. Tienen que empezar a trabajar. Tienen que darse cuenta de que tienen todo para ganarle a estos contendientes, a estos equipos en puestos de playoff, pero tienen que ser disciplinados, porque es un equipo que baja mucho la intensidad, que por alguna razón sale del túnel después del descanso con otra mentalidad que no va de acuerdo con el equipo que vimos al inicio de los encuentros más recientes. Y es que además, cuando uno analiza esta derrota, uno puede decir, bueno, es un equipo que todavía no está listo para ser contendiente, pero por otro lado, pues vimos el inicio del partido. Sí puede ser un contendiente. El equipo sí puede ser un contendiente. Tiene las jugadas y los jugadores para ejecutar a un gran nivel. El tema es que para ser un contendiente tienes que ser constante. Y otro punto para ser un buen contendiente es cómo respondes después de una derrota. Lo vimos en septiembre. El equipo se enrachó a partir de dos dolorosas derrotas contra los Raiders y contra los Steelers en sus primeros tres encuentros y fue un equipo que le costó ganar su primer partido en NFL, en la temporada NFL 2025. Pero ahora tienen que hacer lo mismo, tienen que volverse a ver en un espejo y darse cuenta que pueden ganarlo. Nadie creía que le iban a ganar a los Bills en la semana 5 y lo hicieron. Los Bills nos regresaron el favor. La semana 5 los Patriots le ganaron a unos Bills que venían de ganar cuatro seguidos al inicio de la temporada y que lucían como contendientes para ganar la conferencia. Y lo mismo pasó ahora. Veníamos con una racha de triunfos y parecíamos contendientes para ganar la conferencia y ellos nos ganaron. Pero eso sirve para entender que no porque ganes 10 partidos seguidos o 4 ya ganaste la conferencia. Esto se gana hasta el final, hasta que ya sea oficial que ganas la conferencia o que tienes el récord más, el mejor récord de la NFL o de la conferencia. Esto no se va a terminar solamente porque se gane este partido, ni tampoco la derrota de los Patriots significa nada, porque es apenas su tercera derrota este año y porque ya hemos visto que este equipo cuando ha perdido se ha podido levantar y ha podido seguir adelante y ha podido
iniciar rachas que nadie vio venir. Entonces, ni es el fin del mundo, ni el equipo era el mejor equipo de la NFL por haber ganado lo que ganó, ni tampoco es el peor ahora porque perdió un partido que todos sabíamos que iba a ser difícil. Y viéndolo desde otra perspectiva, ¿fue un colapso? Sí, porque el equipo iba ganando con una suficiente ventaja como para no sufrir y tampoco ser remontado. Pero por otro lado, el marcador final es 35-31. Fue un partido muy cerrado como se esperaba en todos los análisis. No fue una paliza de los Bills, porque hasta eso veo que hay gente que compara este cierre de temporada con el de 2021. Nada que ver. Cuando fue ese segundo partido contra los Bills en diciembre, el equipo de Josh Allen nos pasó por encima. Después de ganarles el primero en su casa, nos pasaron encima, por encima en New England. Y esta vez pues, no pasó. Fue un partido cerrado en Buffalo, se ganó bien, no hubo condiciones climatológicas que nos favorecieron, como en ese partido de 2021. Y en este segundo el equipo pues los tuvo contra las cuerdas, solamente que un equipo tuvo la disciplina y las ganas de ganar al final. Tuvo más ganas de hacer las cosas que nosotros no pudimos hacer. Y esa es la realidad. Se tiene que aprender de esto. A veces, como algunos fans han dicho, mejor ahora que en postemporada. Igual no podemos decir que a lo mejor en postemporada no van a ser sorprendidos, pero son lecciones. Todos los partidos en la temporada tienen un grado de valor importante. Porque yo le he dicho, nos quejamos de la derrota contra los Raiders, contra los Steelers, pero tienen un grado de experiencia. No creo que el equipo hubiera ganado los 10 partidos que ganó posteriormente si no perdía esos juegos. Creo que estaban muy ligados a la racha de triunfos y al récord actual que tiene el equipo. Esas derrotas significaron algo, fueron valiosas por algo. Y esta derrota va a ser valiosa por algo. Tenemos que verlo así. En los próximos partidos, algo va a significar esta derrota. Algo va a despertar en los Patriots. Tiene que haber un profundo análisis. Y creo que parte de ser un contendiente es saberte levantar, porque los Rams han perdido partidos, los Broncos han perdido partidos, los mismos Bills han perdido partidos. Todos los equipos que están en puestos de playoffs en este momento junto con los Patriots han perdido partidos. Los Patriots resulta que son de los que menos partidos han perdido esta temporada y quizás les necesitaban esa experiencia. Ahora, ¿sería bueno que el equipo gane la división? Por supuesto, pero incluso si entrara como comodín, hay tantas historias de equipos de comodín que han trascendido. El propio equipo de Mike Vrabel de los Titans le ha tocado venir desde abajo para llegar a un juego de campeonato. O sea, si hay un entrenador que creo que puede levantar este equipo es Mike Vrabel. No podemos dudar ni de él ni de May. Creo que simplemente estaban dando las cosas por sentado y nos ocurre. Y este equipo no es perfecto. El equipo está conformado por seres humanos, dirigido por seres humanos. Y los seres humanos son seres falibles. Todos somos capaces de cometer errores, de dar las cosas por sentado, de no ver todo el panorama y confiarnos. Pero los momentos más duros es lo que forja el carácter. Así como en las primeras semanas, eso fue lo que creo yo que forjó el carácter que tanto estuvimos elogiando en las semanas previas. Creo que en esta ocasión esto es lo que va a ser. Tenemos que verlo como un punto de inflexión. Porque si este es un equipo contendiente, no se va a ver demolido por este resultado. No va a ser como algunos fans ya algo fatalistas eh, prevén, que va a ser un foreshadow, anticipo, un presagio de mal agüero de lo que se viene, que va a ser una eliminación pronta en playoffs, que igual no ganan la división. Quizás pasa lo contrario, porque los contendientes así han sido. Tom Brady tenía siempre un partido así, y hasta incluso en diciembre le tocó tener algunas derrotas muy dolorosas. Yo recuerdo, y cada uno de nosotros como aficionados tendrá un recuerdo similar, porque siempre ha ocurrido. Eh, yo me acuerdo que en 2018, en el camino al último Super Bowl que ha tenido esta franquicia hasta ahora, hubo un partido contra los Dolphins al final de la temporada en el cual se vio muy mal el equipo, se vio muy mal. Y era un partido en el cual estábamos muy cerca de playoffs. Me parece que era la última semana de la temporada regular y el equipo se vio muy mal, muy mal. Fue un partido en el que se vio muy expuesto contra Miami. Un equipo de Miami que además ni siquiera clasificó esa temporada. Y fue un partido que parecía condicionar mucho. Mermó un poco el ánimo de la gente porque se dio en la recta final. ¿Y qué pasó en esos playoffs? El equipo, pues, demolió a los Chargers, luego se fue a Arrowhead
a ganarle a los Chiefs, que estaban teniendo una temporada fantástica y que ya nos habían hecho un partidazo en temporada regular, y ganamos el Super Bowl. Entonces, ¿la derrota significó realmente algo? No en el sentido que mucha gente esperaba, no fue un anticipo de algo negativo, fue algo que ayudó a forjar el carácter de esos Patriots y darse cuenta de que había cosas que no estaban haciendo bien, había cosas que tenían que ajustar. Y Bill Belichick y Tom Brady, con lo grandes que han sido en sus posiciones, en sus roles, supieron identificar eso y construyeron algo que terminó siendo un equipo campeón del Super Bowl. No digo que estos Patriots van a ser campeones del Super Bowl porque todavía no sabemos, pero esa es la realidad. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo van a tomar la experiencia de este partido, pero tampoco sabemos qué van a ocurrir en los siguientes 3 juegos. No podemos simplemente descartar a los Patriots porque perdieron contra los Bills en un partido súper cerrado en el cual sí hubo muchas volteretas, sí hubo muchas emociones y hubo una gran decepción al final. Pero no es el fin. La próxima semana juegan contra los Ravens. Todavía tienen 2 juegos divisionales en el panorama. Todavía pueden jugar un juego de playoffs. Hay muchos partidos por delante. Hay mucha NFL por delante. Y creo que este partido puede ser un punto de inflexión. En retrospectiva, cuando lo veamos en algún punto en el futuro distante o en el futuro cercano, quizás este momento, este domingo 14 de diciembre de 2025, lo vamos a ver de una manera, tal vez como diciendo, quiero pensar, fue necesario, fue un mal necesario, fue algo que nos ayudó en el largo camino por delante, porque incluso esta temporada no significa más que unos pequeños pasos. Pensemos que el proyecto de los Patriots en este momento es como una carretera larguísima, la carretera más larga que se puedan imaginar. Apenas estamos caminando un tramo de esta gran carretera y ganar un Super Bowl este año, si se diera, ojalá se diera, no significa que esto se acabó. Como decía Bill Belichick, hay que volver a trabajar y el siguiente año hay que buscar lo mismo. O si no se gana, el próximo año se tiene que ganar el Super Bowl. Y el siguiente también, y el siguiente, porque así son los equipos que buscan proyectos ganadores, así son los equipos grandes como los Patriots. Entonces, ni una derrota va a significar algo para determinar el carácter de estos Patriots en el sentido de que esta derrota no refleja lo que son los Patriots esta temporada, ni la racha de 10 triunfos refleja lo que son como equipo. Todavía están buscando su identidad y esa se va a dar con el tiempo. No podemos apresurarla. Pero al mismo tiempo, una victoria no los va a marcar, ni una derrota los va a marcar, sino el conjunto de muchas otras cosas. No es este resultado, ¿no? Si este resultado les afecta, no va a ser por el resultado en sí, va a ser por lo que se hizo después, por cómo se dejó que el estado mental y emocional, resultado del partido que se acaba de jugar, terminó dictaminando el resto de la temporada de los Patriots. Marcó como un trauma que no pudieron superar. Si eso llegara a ocurrir, hay muchos otros factores que mirar y no solamente el resultado. Porque además para llegar a esa derrota hubo otros factores que se conjugaron. Hubo ausencias, hubo falta de o exceso de. Entonces, es muy difícil, sinceramente, caer en el juego de que esta derrota expone a los Patriots por ser fraudes o a Drake May porque no está sobrevalorado. No, porque así como muchos pedían mesura de que Drake May estaba en la candidatura al MVP y los Patriots podían ser el mejor equipo de la NFL, pues tampoco podemos caer en el otro extremo o caer en el juego de la gente que pues obviamente está aprovechando la situación para hacer leña del árbol caído. Y es triste además si lo piensas, porque te estás cayendo en el juego de gente que tuvo que esperar desde septiembre para finalmente tener un momento en el que dijera, ya ven, los Patriots son falsos porque acaban de perder. Pues sí, perdieron su primer juego desde septiembre. O sea, hasta en ese aspecto no somos iguales a otros casos de otros equipos actualmente en la NFL. No podemos actuar como si estos Patriots estuvieran al borde de la eliminación. O sea, vean el caso de los Chiefs. O sea, acaban de ser eliminados y son un equipo que venía a defender el título de la conferencia americana, que hace 2 años fue bicampeón de la NFL. Y eso sí, para que vean, tienen mucho que pues ya tienen que tener un sentido pesimista porque se les lesionó su coreback, porque ya están eliminados. En esos casos sí tienes que ponerte en una actitud pues quizás un poco más introspectiva y quizás ya no tengas el humor
como para pensar que la próxima semana va a ser mejor, porque ya no hay nada que pelear. A lo mejor por orgullo y eso, pero es diferente. Con los Patriots sabemos que ellos siguen peleando, ellos siguen en su lucha y van a seguir aquí, pase lo que pase. Tenemos que entender eso. El equipo la próxima semana tiene que viajar a Baltimore y tiene que ganar, tiene que sacudirse esto lo más rápido posible. Hasta eso creo que es importante. El equipo tiene que sacudirse rápido la derrota contra los Bills y concentrarse en Baltimore. Si tiene algún jugador lesionado, eso tratar de recuperarlo lo más pronto posible, porque ese juego en horario estelar va a ser muy importante, muy, muy, muy importante, porque como pierden ese juego, ahí sí ya va a haber una crisis, porque ya serían 2 partidos perdidos consecutivos y Buffalo va a seguir apretando. Ellos quieren ganar la división. Ellos van a hacer todo lo posible por ganar todos sus partidos restantes y esperar que los Patriots vuelvan a tener otro tropiezo y con eso pues se garantice que no van a tener el mejor récord de la división y puedan por criterios de desempate pues ganar el título divisional otra vez. Pero los Patriots no están en esa situación. Ellos todavía controlan su destino. Recordemos que incluso estaba ese asunto de que podían perder contra Buffalo, pero si le ganan a los Jets y a los Dolphins, ganan su división. Si le ganan a los Ravens, pues es otro paso más para ganar la división y mantener las esperanzas del mejor récord de la conferencia. Creo que este equipo todavía tiene sus posibilidades abiertas. Obviamente que la diferencia es que mientras esta ocasión si ganaban, pues ganaban todo, ¿no? Ganaban la división, ganaban su pase a postemporada, solamente les faltaba el sembrado, pero pues básicamente ganaban dos de tres objetivos que tienen actualmente. La próxima semana, pues cambia un poco la situación. Ya veremos qué resultados se pueden dar. Probablemente la clasificación es lo que tienen ahorita más al alcance. O sea, si ganan la próxima semana, se deben clasificar sí o sí, pero la división quizás todavía no la puedan ganar hasta dentro de unas cuantas semanas. Igual, pensemos que si bien hay ausencias de jugadores como Williams o como Campbell, pues estos van a regresar. Hay unas fotos de Campbell antes del partido en la cual yo lo veo bastante bien. No sé si todavía tenga alguna especie de rodillera para caminar, porque se decía que tenía una rodillera para caminar en el vestidor en los días anteriores, pero se vio muy bien. No sé si a qué nivel podría estar en este momento, pero es muy probable que cuando vuelva en la semana 18 ya esté a un nivel cercano al 100% o incluso al 100%, porque, por ejemplo, Jared Wilson estaba al 100% y él se lesionó del tobillo hace menos de 3 semanas. Y es un jugador que ya ahorita está en condiciones para jugar como titular a tiempo completo. Se vio en el terreno de juego. Y Milton Williams puede volver después del juego contra Baltimore, o sea, en la semana 17. O sea, puede volver contra los Jets, aunque habrá que ver qué pasa, porque recordemos que pueden regresar a entrenar, pero es decisión del staff si lo activan o no lo activan. Si ellos sienten que no está a nivel de juego necesario para iniciar esa semana, a lo mejor juega hasta la siguiente, pero estaría disponible para el juego contra los Jets y probablemente jugaría en ese partido o hasta el juego contra los Dolphins, pero hasta eso es un poco benevolente el camino de los Patriots, porque ya han ganado tantos partidos antes que a ellos les basta con ganar uno o dos más para clasificar como campeones divisionales. O sea, los Bills son los que la tienen más difícil, porque podemos hablar de que fue un gran triunfo y sus fans pueden burlarse de lo que quieren de los Patriots, pero ellos todavía necesitan dos requerimientos muy complicados. Primero, ellos tienen que ganar todo lo que les resta del calendario, que como sabemos en esta temporada, incluso el rival más débil puede presentar alguna oposición y una derrota sorpresiva. Entonces, que los Bills le hayan ganado a los Steelers, a los Patriots, que son líderes divisionales, no quiere decir que no puedan perder alguno de sus siguientes partidos. Y además tienen que esperar que los Patriots no vuelvan a ganar. O sea, definitivamente no pueden volver a ganar el resto de la temporada regular. Entonces, si los Patriots hacen su tarea y ganan por lo menos uno de los tres que vienen, pues le complican todo el panorama a Buffalo. Entonces, nuevamente digo, sí, duele la derrota, duele perder una racha de triunfos, duele perder contra un rival divisional, creo que además eso es lo más doloroso, y duele por las formas que se dieron, porque fue una derrota, sinceramente, que si uno ve el ánimo en el descanso, pues uno pensaba que este equipo iba a palizar a los Bills, ¿no? Pues se cayeron muy gacho, fue muy similar al juego contra los Bengals, que es un juego muy reciente que tuvo un desarrollo muy similar, pero sin esa suerte que hubo hacia el cierre de partido, y los Bills realmente fueron con toda la intención de ganarlo.
y al final pues nos costó. Pero creo que el equipo todavía tiene muchos puntos a favor y nuevamente, lo más importante es, y esa información habrá que ver cómo la manejan internamente, pero perdieron porque dejaron de hacer cosas. Es cierto que Buffalo metió mucho empeño en remontar, pero en una remontada, y una remontada de 3 anotaciones como la que ocurrió en este domingo, no ocurre sin que el equipo rival coopere de alguna manera, y los Patriots cooperaron. Si el equipo se hubiera puesto un poco más serio, y digamos, aunque sea un touchdown adicional en la segunda mitad hubieran tenido, el equipo gana este partido, porque fueron diferencia de 4 puntos hacia el final. Entonces, todo eso también influyó. Y creo que si los Patriots podemos decir que tuvieron la manera de ganar y también ellos mismos se pusieron el pie para perderlo y caer en la trampa de unos Bills que realmente, y sin quitarle méritos, porque no me malinterpreten, creo que los Bills hicieron un gran partido. Hicieron todo lo que tenían que hacer para remontar, todo, pero también dependían de que los Patriots cooperaran. Y creo que ahí está la clave. Y creo que Bravo lo dijo hace unas semanas perfectamente. El mayor obstáculo que a veces tiene este equipo es el mismo. A veces se complican mucho las cosas, no entienden las cosas. Hubo, por ejemplo, a veces el diablo está en los detalles. Y una de las cosas que más me llamó la atención es May no tenía nada de comunicación con la mayoría de sus receptores. Creo que el receptor que más eh, sincronía tuvo con May fue Mac Collins, pero el resto tuvo muchos problemas para estar en la misma página. Nunca tenían separación, fue muy raro. Incluso Booty, que me ha parecido un gran receptor en las primeras semanas de la temporada, en este cierre de temporada se ha visto perdido. Algo tienen que hacer los Patriots para recuperarlos, porque yo entiendo que Booty, pues obviamente no siempre iba a tener esas jugadas grandes que tuvo al inicio de la temporada. Iban a ajustar los defensivos rivales, pero ya han aparecido. Dix ha estado lidiando con lesiones y parece que eso también lo ha mermado un poco. Hollins, pues es un jugador interesante, pero no deja de ser un veterano y un jugador que en el mejor de los casos es un receptor complementario. ¿Dónde estaba Hunter Henry? Hubo jugadas que tuvo con May en las cuales él no estuvo en sincronía, o May lanzaba pases muy atrasados o muy fuera de lugar. Ciertamente hay que ver eso. O sea, creo que hay muchos detalles por ahí que van a tener que ver durante la semana y tienen que ajustar. Y así como nos quejamos de la falta de ajustes en la segunda mitad, también creo que han habido grandes ajustes esta temporada. La racha de triunfos así empezó. O sea, le dieron una paliza a los Panthers que ahora están a punto de ganar la División Sur. Le ganaron a los Bills en casa al inicio de esa racha. En el juego contra los Bengals jugaron muy mal, pero vimos cómo jugaron contra los Giants. Jugaron con una gran intensidad y también dominaron casi todo el partido. Fue un ajuste dentro de la misma semana, dentro de casi de la misma semana, ¿no? Dentro de un lapso de 7, 8 días, reajustaron muy bien. Entonces, confiemos un poco en este equipo, confiemos en el staff y confiemos en los jugadores. Sí creo que si esta tendencia se mantiene, o sea, si la próxima semana siguen jugando igual, como terminaron jugando en la segunda mitad contra los Bills, pues ahí sí creo que tenemos que tener una charla más seria. Pero tampoco caigamos en el fatalismo y tampoco nos sintamos como que este equipo ha perdido todo. Siguen controlando su destino, siguen liderando la división. Solamente las cosas no se van a dar tan rápido porque desperdiciaron una oportunidad, pero esa es la gran virtud que tiene la NFL y la vida. Siempre hay nuevas oportunidades. Esta vez los Patriots no tienen que dejarla así y tiene que ser una lección. Tiene que haber una lección ahí que el equipo aprenda y nosotros como aficionados pues tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir ahí, ¿no? Entender que las cosas se hicieron mal, pero hay otras que nosotros no nos compete. Los ajustes que hagan los Patriots, los ajustes que hagan los jugadores, no nos competen. A nosotros nos compete verlos jugar y a lo mejor apoyarlos o criticarlos, como sea el caso, pero no nos lo tomemos tan personal. Y creo que dentro de todo lo que cabe, y yo lo dije en episodios anteriores, tenemos que estar agradecidos de hasta dónde ha llegado este equipo, porque nadie presuponía 11 victorias. Incluso si este fuera el tope y el equipo no vuelve a ganar el resto de la temporada, 11 triunfos son más de lo que cualquier proyección de la temporada preveía de estos Patriots. O sea, ya hemos llegado a niveles que no se esperaban en el primer año con Mike Vrabel. Y si falta algo o si faltan muchas cosas todavía, pues es normal. Lo importante es ver qué hacen con toda esta nueva información, ¿no? Con todas estas debilidades. Hay cosas que pueden ajustar de una semana a la otra, hay otras que no. Y van a tener que aprender a compensar esas ausencias o esas
más bien debilidades, pero ya veremos cómo lo hacen. Por ahora yo creo que lo único que nos queda a nosotros pues es nuevamente apoyarlos y pues no tomárnoslo tan en serio. Pensar ahora en el siguiente rival. Ya Buffalo queda atrás. O sea, ya hablamos de Buffalo, ya pasó lo que tenía que pasar. Habrá todavía algunos temas de conversación pendientes sobre este último rival, pero el siguiente es muy importante. Es un juego en horario estelar contra un rival que todavía está peleando ganar la división y los Patriots también están en un proceso de ganar la división y tienen que ganar. Así como los Bills fueron como un animal herido a morder, a rasguñar, a sacarle los ojos a los Patriots en su propio estadio, nosotros tenemos que hacerle lo mismo a los Ravens. Tenemos que ir como lo que somos, como que alguien herido, alguien que necesita aferrarse a algo y encontrar nuevas fuerzas de esta derrota, encontrar una nueva motivación. Y yo creo que este equipo lo puede hacer. Ese próximo partido va a ser muy importante en ese aspecto. O esto los quiebra o los hace más fuertes, pero todavía no lo sabemos. Ojalá que sea lo segundo, que sean más fuertes. Y esperemos que estemos hablando la próxima semana de un triunfo. Por ahora creo que eso sería todo lo que podemos hablar de los Patriots. Otro apunte, y creo que esa es una nota final que vale la pena mencionar, y es fuera de una lesión que tuvo Carlton Davis en su ingle, que al final terminó regresando al partido. También fue un partido en el cual aparentemente no ocurrieron lesiones graves en los Patriots, por lo menos ningún jugador se ausentó el resto del partido, lo cual es muy positivo porque venían de una semana de descanso en la cual se tuvieron que recuperar muchos jugadores y parece que, aunque todavía no creo que todos estén al 100%, pues todavía están capaces de jugar y con el tiempo van a seguir sanando y ojalá pues puedan llegar al 100% y los que faltan de llegar, ojalá no lleguen en un punto en el que se necesitan del todo. El equipo también tiene que aprender a compensar como equipo, como colectivo y ojalá que pues todo esto pues sirva para algo. Y creo que pues no podemos ver estas cosas como algo o muy malo o muy bueno, ¿no? Si la próxima semana ganan, todavía faltan otros dos partidos. Hay que mantener esa mentalidad, ¿eh? Hay que ser conscientes de que no importa si le ganan a los Ravens, todavía faltan los Jets y los Dolphins. Ellos se tienen que ganar sí o sí, pase lo que pase, se tienen que ganar. Porque así tiene que ser la mentalidad de estos Patriots. Incluso si hubieran ganado todavía tienen que ganar los que siguen. Porque la manera en la que cierran esta temporada es como se van a ver en postemporada. Esa inercia se mantiene. No quiere decir que lo que hiciste en temporada regular sí, sea determinante de tu posibilidad de ganar en playoffs, pero sí la inercia que tú tomes después de este cierre de temporada se va a ver reflejada en tu primer juego de postemporada y luego en el segundo muy probablemente. Entonces los Patriots tienen que saber cómo cerrar esta temporada. Ya vieron que no es fácil, ya vieron que hay cosas que tienen que mejorar. Esperemos que las sepan identificar y puedan corregir y hacer los ajustes necesarios. Eso fue todo por mi parte. Yo soy Henry B. Franco. No olviden seguirnos en X, antes Twitter, en Facebook, en Instagram. También este episodio lo pueden encontrar en su plataforma de podcast y en YouTube para que también nos sigan, nos den like y también nos sigan y nos den like en su plataforma de podcast favorita. Nos estaremos escuchando para hablar de la previa del juego contra los Ravens de la semana 16. Ojalá que tengamos algunas noticias más específicas de algunos jugadores, como el caso de Campbell y de Williams, cómo siguen de su recuperación, alguna otra noticia que pueda surgir durante la semana, pero eso sería todo por ahora. Tranquilos, los Patriots siguen siendo un equipo que está al borde de los playoffs, solamente que se retrasaron un poquito las cosas. No se preocupen y ya se saben, todos somos nación y no se preocupen, ¿eh? O por favor, no se preocupen, tranquilos, somos una gran afición, tenemos un gran equipo, era una derrota que podía ocurrir, nada dura para siempre, pero ahora hay que construir una nueva racha de triunfos. Eso es, creo que el enfoque correcto para estos Patriots. Hasta la próxima.